Vamos en la parte de la historia en que usted está termina la universidad, se va del país. ¿Y cuándo regresa? ¿Qué pasa? Bueno, yo volví, cuando volví mataron a mi papá, después me volví a ir, eso ya lo conté, sí. Enseñé español y lengua y literatura española, después resolví que tenía que volver otra vez y volví sin trabajo, volví aquí a ver qué hacía. Hacer cartas para los edificios. Sí, siempre había esa opción, que mi mamá tenía su pequeña empresa, y cuando no tenía trabajo, pues ella me recibía ya. Y usted literalmente hacía las cartas de vecinos, sí, no sé, que la ropa en la ventana, no sé, cuidado con el perro, no haga bulla. Un gran entrenamiento en mi oficio de escritor fue escribir las cartas de Abad Faciolince Limitada a la oficina de mi ¿Y todavía mamá. existen esas cartas? Pues puede que haya copias, probablemente. Pues sí. Debe ser divertido leerlas. Sí, además ahí pues también trabajaron amigos míos escritores, porque era bueno que un escritor ejerciera ese oficio, y lo ejerció Esteban Carlos Mejía, que ha publicado novelas, Mariluz Vallejo, que ha publicado grandes textos de periodismo, Carlos Fram, que ha publicado poemas y novelas. Todos ellos tuvieron mi mismo puesto en el departamento de correspondencia de la oficina de mi mamá. Es muy buen entrenamiento. Escribir cualquier cosa es buen entrenamiento para escribir. Le conté a mi papá el resultado de mi entrevista y vi su profunda cara de desilusión. Él tenía en mí una confianza sin medida. Creía que todos me deberían recibir con los brazos abiertos y abrirme de par en par todas las puertas. Después de un segundo en que la cara se ensombreció, con una mezcla de tristeza y asombro por el fracaso, de repente, como si un pensamiento bueno le hubiera cruzado al mismo tiempo por la cabeza, se le iluminó otra vez el rostro y con una sonrisa feliz me dijo la última frase que me diría en su vida. Faltaban 10 minutos para que lo mataran. En medio del beso de siempre de las despedidas, tranquilo mi amor, ya verás que algún día serán ellos los que te llamen a ti. Sí, realmente cuando el Héctor llegó fue muy difícil para él conseguir trabajo. Entiendo que Clarita, una de mis hijas, pues intentó que trabajara en el Colombiano y no tuvo en ese momento ninguna acogida. Y él necesitaba también unas entradas y pues no tuvo ningún inconveniente en venir a trabajar, manejar todo lo que era la correspondencia, inclusive asistir a unas juntas que eran especialmente difíciles. ¿Qué lo hace reír? ¿Qué lo saca de lo que esté haciendo y se muere la risa? Por ejemplo, los niños. Mi novia Alexandra tiene 2 niños y a los niños se les ocurren permanentemente cosas raras y maravillosas. Ellos vienen como con un cerebro virgen y lleno de imágenes y de ocurrencias maravillosas que a mí me hacen reír permanentemente. Gregorio y Benjamín, los hijos de mi novia, me hacen reír todo el tiempo. Porque usted menciona mucho en el libro que su papá, lo que recuerda mucho a su papá, las carcajadas. Y a mí particularmente me produjo mucha risa cuando usted estaba con su papá en México, estaban solos viviendo, usted iba manejando el carro en esas rectas de esos desiertos y tuvo que pegar un frenazo miedoso y su papá se quedó en silencio, pero a mí se me produjo mucha risa, que me imaginaba la cara del señor descompuesto. Pero fue una situación muy dramática. Mi papá iba dormido en el puesto de al lado del copiloto. Yo iba manejando como un loco. Como un loco por una autopista y de pronto se empezaron a atravesar unas cabras que empezaban a brincar y pasaban como, yo las veía pasar por encima del carro mientras yo frenaba y mi papá se despertaba, el ruido del frenazo. Yo no lo conté como algo gracioso. Yo me reí como si fuera un... Pues yo lo conté como porque me imaginaba terrible. La escena de su papá yo lo conté como un peligro de muerte inminente. No, yo me reí porque me terminé imaginando la cara de su papá en la seriedad absoluto, pálido, blanco. Sí, se bajó, me dijo, yo manejo. Y se fue manejando a 30 desde ahí hasta Ciudad de México. Pues no pidió explicación. No. No le dijo nada, usted no trató de explicar usted su error. Era muy evidente, era un regaño y era una crítica. Pero la manera de criticar de mi papá era como muy buena, era hacer sentir la conciencia de lo mal que se había actuado
y uno solo se castigaba pensando. Cometió estupideces como todos hemos cometido. Se metió en movimientos absurdos, lo engañaron por ingenuo, a veces sirvió de altavoz para intereses ajenos que supieron manipularlo mediante el halago. Cuando se daba cuenta que lo habían utilizado, repetía siempre la misma frase cómica y desengañada: es que a mí la inteligencia no me ha servido sino para ser bruto. Yo me acuerdo de Héctor Joaquín, qué pecado, que bajaba muy peinadito para el colegio y las mujeres lo esperábamos abajo de las escaleras y él decía, quedé muy bien peinadita. Y nosotros, para que él repitiera esa frase, lo despeinamos y le decíamos, no, negro, vaya, vuélvase a peinar, que la carrera le quedó torcida. Y él volvía y bajaba y nos decía, quedé muy bien peinadita. Él pues, y las niñas, y todavía decimos, niñas, niñas, vengan que hay una foto. Ahora todavía. Y él dice, sí, ahí vamos las niñas. Porque lo peor en la vida no es ser lo que uno es. Y esto último me lo dijo con un énfasis y un acento que le salía como del fondo, muy hondo de su conciencia. Y advirtiéndome que en todo caso lo más grave, siempre, lo más devastador para la personalidad, era la simulación o el disimulo. Esos males simétricos que consisten en aparentar lo que no se es. Recetas ambas seguras para la infelicidad. ¿Se imaginan en la familia el éxito que iba a tener el libro El olvido que seremos? Francamente, no. Porque, a ver, eso es una cosa como tan, un cuento como tan familiar, como tan íntimo, como tan de nosotros, como tanto los del barrio, como los de Medellín, que ni siquiera, nunca nos imaginamos, nunca, que fuera a tener ese éxito tan increíble que ha tenido, no solamente en Colombia, sino en todos los países. ¿Su mamá volvió a leer el libro después? Lo sigue leyendo y sigue llorando, y mis hermanas, yo no sé cuántas veces lo han leído. Yo no. Como que me sé la historia como tan clara, la tengo como tan clara. Uy, que no. Y cuando lo leí, pues ya dije, pero por Dios, ¿yo por qué no aporté más cosas en ese libro si yo era la mayor? Si yo le pude haber contado cosas que ni él mismo se acuerda. Pero desgraciadamente yo no sabía que ese libro, pues que iba a tener tanto éxito, no. Yo no he encontrado los adjetivos, dijéramos, sensibleros. Creo que él sabe que el adjetivo cuando no es bueno mata, entonces yo creo que se cuida de hacerlo. Yo le auguro una larga vida en la literatura a Héctor Abad. Una amiga mía, escritora, María Cristina Restrepo, me dice que yo escribí todos mis libros anteriores para aprender a escribir y poder escribir finalmente El olvido que seremos. ¿Y si mis recuerdos entran en armonía con alguno de ustedes? ¿Y si lo que yo he sentido y dejaré de sentir es comprensible e identificable con algo que ustedes también sienten o han sentido? Entonces este olvido que seremos puede postergarse por un instante más, en el fugaz reverberar de sus neuronas, gracias a los ojos, pocos o muchos que alguna vez se detengan en estas letras.